Mis hermanos, quisiera arrancar este sermón con una frase muy profunda de un conocido predicador de hace muchísimo tiempo y que hemos citado muchísimo, Charles Spurgeon. Esta frase la he utilizado ya en varios sermones, pero quiero hoy arrancar con esta frase como un principio que nos lleva a reflexionar sobre nuestra manera de responder en ciertos asuntos de la vida. Charles Spurgeon dijo: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. El Hijo de Dios, a la luz de una frase como esta, es llamado a reflejar una conducta que vaya en armonía a los principios y valores de la fe cristiana. Esa conducta debe ser un reflejo de lo que Cristo enseñó, que vamos a ver más adelante. Para el siglo XVIII, un conocido predicador del movimiento metodista, John Wesley, predicador del siglo XVIII, dice que era conocido no solo por su fuego espiritual, por su pasión al compartir los mensajes, sino también por la oposición que enfrentaba. En muchas ciudades era insultado, era ridiculizado y en ocasiones incluso hasta apedreado. Esto enfrentó el conocido John Wesley. En cierta ocasión, después de predicar al aire libre, un hombre se acercó y comenzó a insultarlo violentamente delante de todos, diciéndole: eres un hipócrita, un falso profeta, un engañador. La multitud esperaba que Wesley respondiera, se defendiera o llamara a las autoridades, pero Wesley simplemente se quitó el sombrero, inclinó la cabeza y le dijo con calma: que Dios te bendiga, Señor. Y se marchó. Uno de sus acompañantes, indignado, le preguntó: ¿por qué no se defendió, señor Wesley? Y él respondió: si me defiendo a mí mismo, pierdo la oportunidad de que Cristo se defienda a través de mí. Cuando nosotros respondemos de esta forma ante el mal que nos infringen, Cristo es reconocido, Cristo es exaltado, porque la única manera de que un hombre devuelva bien cuando le hacen mal es porque comprende con clara convicción el Evangelio de Cristo, que nos llama a responder de esta forma cuando infringen sobre nosotros. Yo quisiera que este principio que desarrolla la frase de Spurgeon, que muestra la conducta cristiana, y que esta ilustración de John Wesley permeen, bañen toda la línea de este sermón. Ahora en diciembre, en una reunión informal con hermanos, un hermano me preguntó, como el hermano sabe que me gustan y que he practicado artes marciales y todo eso, el hermano me dijo: ¿qué pasa si a usted lo asaltan? ¿Usted se defiende o qué hace? Entonces la conversación nos llevó una cosa y a la otra de manera informal, hablando sobre ese tema. Si le metía yo un caratazo, ¿no? ¿Qué haría usted? Entonces el hermano me decía: hay que defenderse. Pero bueno, el hermano está aquí, así que voy a extender mi respuesta. Porque a veces, yo le digo a mi esposa, yo soy de carbón. A veces me dicen algo y yo lo proceso 2, 3 días después. Yo le doy mente. Usted me dice algo, hermano, usted se me acerca. Puede ser que en el momento yo no le dé una respuesta o no le diga nada, pero yo sigo pensando en lo que hablé. Al otro día yo reflexioné sobre la pregunta del hermano, que es una muy buena pregunta. Si una persona tiene algún conocimiento de defensa personal, ¿qué debe hacer ante un asalto? Espero responder esa pregunta en este sermón.
¿Cómo debe ser mi reacción, la suya y la mía, cuando alguien me haga algo malo? Cuando alguien infringe contra mí, ¿qué debo yo hacer? En el mundo caído en el que estamos, podemos experimentar este tipo de problemas con vecinos, con compañeros de trabajo, con nuestra familia. Pueden ofendernos, pueden hacernos mal. ¿Cómo debemos responder cuando alguien quiera dañarnos? Ahora, pensando en un plano en el mundo caído, sabemos que estas cosas pueden suceder. Pero ¿qué pasa cuando eso pasa aquí, en la comunidad de fe? Esa es otra pregunta que quiero dejar planteada. No solo qué pasa afuera, sino qué pasa aquí. Cuando un hermano infringe contra mí aquí en la iglesia, entonces ¿qué? ¿Le metemos un caratazo o qué? ¿Cómo debemos reaccionar? Pastor, es que depende. Bueno, depende de qué factores. Espero poder sintetizar las ideas para responder a estas preguntas. ¿Cómo me debo mover en este mundo caído cuando me infringen contra mí? ¿Cómo debo moverme en nuestra iglesia local cuando un hermano hace algo contra mí? Corinto, como recordamos, era una ciudad licenciosa, llena de libertinaje sexual, profunda embriaguez, glotonería y un descarrile completo de pasiones carnales y mundanas. El asunto con la iglesia que se encontraba en Corinto era que en su entorno estaba tan contaminado que la iglesia estaba propensa a abrazar, a adoptar las conductas que estaban en medio o que estaban alrededor de ellos. La comunidad de fe de Corinto, desafiada a vivir en contraste al desorden e inmoralidad que vivían todos los corintios y los griegos que llegaban a corintizar. ¿Recuerdan el concepto? Venían griegos de otros lugares y decían, vamos a corintizar, que había, el término era corientacetai. Vamos a comportarnos, a vivir como los corintios en nuestras pasiones, en nuestros desenfrenos. Vamos a esa ciudad a darle rienda suelta a todo lo que nosotros deseamos en nuestra carne. Y la iglesia estaba en medio de un lugar así. Me imagino que es como se podría ver una iglesia al día de hoy en el centro de Las Vegas. Un lugar donde se presta para las inmoralidades y corrupciones y pasiones carnales. Inclusive en nuestro país hay lugares así, o por lo menos he escuchado que hay lugares así, donde las personas van a llevar a cabo todos sus desenfrenos y pasiones. Los corintios estaban presentando en medio de ese contexto un serio problema de arrogancia. Ellos se consideraban, como vimos, una iglesia sumamente madura, y Pablo señala contundentemente: ustedes son unos arrogantes. Tenemos que recordar cómo Pablo demarcó eso. Debemos recordar cómo la arrogancia los llevó a pasar por alto. ¿Se acuerdan la ilustración de la cloaca espiritual? Los llevó a pasar por alto la cloaca espiritual, que era un pecado escandaloso en medio de ellos, acerca de un asunto incestuoso donde un hombre estaba con la mujer de su padre. Se creían sumamente arrogantes, pero con el pecado y la cloaca en medio de ellos. Pablo demanda a la comunidad quitar la levadura vieja, el pecado en medio de ellos, y a vivir como pueblo de Dios, buscando restaurar a ese hermano que se encuentra en un pecado escandaloso a través de una disciplina que lo que busca en amor es que él sea restaurado, que se arrepienta de su falta y que corra a Cristo. Esta comunidad de fe no debía pasar por alto el pecado escandaloso en medio de ellos. Pero hoy, en este texto, vamos a ver cómo Pablo se dirige, después de haberles dicho: ok, ustedes como comunidad tienen una tarea.
deben llevar este caso a una disciplina, deben buscar restauración en amor para que se arrepienta este hombre, quitar esa cloaca en medio de ustedes, ese pecado escandaloso, y este es un ejercicio que deben de hacer como comunidad. Cuando estén reunidos, tienen que hacer esto. La asamblea, los creyentes, los miembros, los hijos de Dios que se congregaban en Corinto, estaban siendo llamados a hacer esto como comunidad. Pero después de que Pablo habla acerca de este trabajo en comunidad, resulta que brinca otro acontecimiento que se está dando en medio de la comunidad, que se cataloga como un comportamiento inapropiado. Al parecer, los hermanos estaban experimentando conflictos entre ellos. Habían conflictos entre hermanos. Y no solo eran los conflictos en sí mismos, sino que para agravar la situación, los hermanos de la congregación estaban llevando su conflicto a los tribunales del mundo. Ahora, las implicaciones en el contexto de Corintios, en esta acción, las vamos a ver ahorita también. A la luz de ese montón de problemas que tenían ellos ahí como iglesia, y cómo estaban tomando esta decisión a través de conductas inapropiadas que llevaban a su hermano ante los tribunales de justicia seculares, Pablo les exhorta y les dice en el verso 1, y vamos a ir viendo nuestro texto hoy: ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿Cuáles son los santos? La iglesia. Los que están allí reunidos, los que tenían que tomar la decisión en comunidad. Pablo está diciendo, ¿ustedes prefieren ir afuera que llevar su caso a la iglesia que está ahí reunida? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? De alguna manera pareciera que Pablo está diciendo que se va a necesitar cierta competencia por parte de los santos cuando sean partícipes en el juicio del mundo. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado. Los santos juzgarán al mundo en el tribunal eterno. ¿Qué es un tribunal según la Real Academia Española? Lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias. Ministros que ejercen la justicia y pronuncian la sentencia. Algo que hay que demarcar es la identidad que Pablo le da a los corintios desde el inicio de la carta. Pablo dice que son la iglesia de Dios. Pablo dice que han sido santificados en Cristo Jesús. Pablo dice que son santos, que son llamados a ser santos y que invocan el nombre de Cristo. Esta iglesia con esta identidad pareciera apuntar a una responsabilidad futura en un juicio eterno, un tribunal. La iglesia cuenta con una gran responsabilidad ahora aquí en la tierra, la cual Pablo está demarcando en nuestro texto hoy, pero pareciera contar con una responsabilidad en un tribunal. En este tribunal los santos, la iglesia, tiene una participación relevante. Probablemente los 18 meses que Pablo estuvo en Corinto, Pablo tomó tiempo para enseñarles a todos acerca de estas cosas. Probablemente Pablo, como mencionamos anteriormente, esperaba algún tipo de madurez en ellos. Una madurez que se evidenciara cuando los hermanos tenían un problema uno con otro. La resolución de un conflicto entre hermanos va a decir cuán madura es la iglesia. ¿Cómo resolvemos el conflicto? Pablo entendía que la iglesia existe para impregnar al mundo, para ejercer influencia sobre el mundo a través de las normas del evangelio. Sin embargo, en Corinto estaba ocurriendo completamente lo contrario. Ahora, ¿cuál era el problema en Corinto? Kitzmaker, que es un comentarista acerca de Corintios,
plantea esto. Los griegos tenían una tremenda afección por escuchar a los abogados debatir los procesos judiciales en los tribunales que estaban cerca del mercado de toda la ciudad. Hago un paréntesis. ¿Recuerdan que hice mención en el primer sermón, a los que tal vez lo recuerdan, de que los griegos tenían una fascinación por la oratoria, una fascinación por la elocuencia, una fascinación por la filosofía, por el saber, por el discurso, por las palabras lindas? Ellos tenían una fascinación por todo eso, pues esa fascinación alcanzaba los tribunales de justicia, donde también tenían una pasión ferviente por escuchar las defensas judiciales. Eso es lo que está diciendo Kingsmaker. Entonces todo el pueblo de Corinto tenía esa fascinación de escuchar el verbo, de escuchar las palabras, de conocer, de sabiduría, de aprender, de crecer en conocimiento intelectual. Entonces dice Kingsmaker que todos se reunían cerca del mercado de toda la ciudad a escuchar en los tribunales. O sea, era una exhibición pública. Entonces, veámoslo de esta forma. Dos hermanos en medio de la congregación local tenían una diferencia y se iban a exponer públicamente los problemas. Y todos los corintios, los sabios y llenos de conocimiento, llegaban a escuchar cómo dos cristianos estaban peleando entre sí. Los judíos, dice Kingsmaker, en Israel y en la dispersión tenían sus propias cortes, porque el Talmud les prohibía acudir a jueces gentiles. Los litigios que involucraban a dos judíos eran resueltos en un tribunal judío. La iglesia de Corinto debía imitar dentro de su cuerpo local esa tradición de los judíos y resolver los problemas dentro de la iglesia. Pero ellos tenían el pleito y se iban a exponer públicamente. Y entonces todos los incrédulos veían cómo los hermanitos de la iglesia estaban peleando, estaban denunciándose uno a otro. ¿No les suena acaso eso familiar? Eso nos acerca un poco a una frase que en algún momento he escuchado hace mucho tiempo, bueno, no la volví a escuchar, donde la gente dice que yo no voy ahí porque ahí se pelean uno con el otro. ¿No puede la iglesia caer en este mismo patrón delante del mundo? Una iglesia puede llegar a considerarse muy madura y decir, nosotros somos una iglesia muy madura, pero si no tiene la capacidad de resolver el problema entre hermanos, eso no es una iglesia madura. En Mateo 18, que mencioné en el sermón anterior, cuando habla de la iglesia, que dice, si tu hermano peca, habla con él, si no reacciona, dile a otro, entonces con testigos, y si no, díselo a la iglesia. La iglesia descrita en ese texto de Mateo eran estos jueces de los tribunales judíos, porque en Mateo la iglesia no había sido constituida sino hasta Hechos de los Apóstoles. Entonces es importante aclarar que en un texto narrativo de los evangelios y no normativo, extraemos de Mateo 18 un principio que la comunidad de Corinto debía extraer, entendiendo que los casos de esta vida debían ser resueltos dentro de la iglesia, que los pecados que se infringen uno con otro se resuelven dentro de la comunidad de fe. Probablemente algunos de ustedes se estén preguntando qué papel juega la ley en todo esto. Pero ya lo estaremos viendo. Pablo demarca la responsabilidad que tiene la comunidad de fe, llevándolos a meditar en su responsabilidad futura. Verso 2, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Mis hermanos, los redimidos, la iglesia de hoy, CCAJ Moravia, el día de mañana, en el futuro, juzgará al mundo. Son los santos los que han puesto su fe en Jesús, a los cuales se le está hablando. Los creyentes, en este sentido, entendemos que no llevarán juicios arbitrarios en ese tribunal, sino que participaremos con Cristo en su juicio final como un pueblo redimido que reinará con Él.
Segunda de Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Los creyentes no solo seremos testigos del juicio final del mundo, sino que seremos partícipes del reinado con Cristo. Nosotros estaremos ahí, pero vean lo que anteriormente, y por eso es bueno leer toda la carta. Anteriormente, en el capítulo 4, Pablo utiliza una frase bañada de ironía y les hace ver, les hacía ver en esa frase, ustedes en cuanto a juzgarnos a nosotros, les dice Pablo, actúan con una arrogancia como si ya estuviesen reinando con el Señor. Pablo les dice, ustedes están escogiendo maestros y están descartando a unos porque ustedes se creen demasiado arrogantes como para poder calificar a Apolos, como para poder calificar a Pablo. Y Pablo les dice, a mí no me importa lo que ustedes digan de mí, porque el Señor es el que conoce mi corazón y mi conciencia no me reprende. Sin embargo, estoy en las manos del Señor y no estoy libre del error, es lo que Pablo plantea. Entonces Pablo a través de la ironía les dice, ustedes cuando nos juzgan, ustedes se comportan a una arrogancia tal como si ya estuvieran reinando con el Señor. No, eso es en el futuro. Veamos el texto, 1 Corintios 4. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Que era una frase irónica. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor a Cristo, pero ustedes resultan muy fuertes, pero ustedes fuertes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Pablo a través de esta ironía resalta la arrogancia de que ellos se atrevían a juzgar a los maestros que les habían enseñado al punto de llegar a ser bandos, pero tenían el pecado, la inmoralidad en medio de ellos. No habían sido capaces de limpiar la cloaca espiritual. Pero ahora Pablo les está diciendo, ustedes han sido llamados a reinar con el Señor en el futuro. Recuerden eso. Compórtense desde ya a esa altura. Y si son llamados a juzgar al mundo, juzguen y solucionen aquí, ahora, lo más sencillo. Verso 3. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces resulta que no solo al mundo, sino a los ángeles. Pablo dice, ¿cuánto más asuntos de esta vida? Pablo está haciendo referencia a que los redimidos, la iglesia, juzgará a los ángeles, entendiendo que esta realidad apunta a los ángeles caídos, los demonios, aquellos que se rebelaron contra el Señor. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Judas 6, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Mis hermanos, pensemos en esto. Pablo le está hablando a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Es completamente descabellado, es completamente incoherente que los santos que juzgarán un día al mundo y a los ángeles caídos no puedan atender o juzgar los conflictos simples aquí en esta vida. Y aún con más razón cuando hablamos de la comunidad de fe. Entonces Pablo, a través de su carta, está bofeteando su arrogancia y les está diciendo, ustedes se creen muy bravos, pero tienen la cloaca espiritual en medio. Son llamados a juzgar el mundo y los ángeles caídos, pero no pueden juzgar los casos de esta tierra. Como decimos nosotros, ¿de qué juega? Aterriza el orgullo de los corintios, golpea una bofetada a su orgullo y arrogancia. Una bofetada que es bueno demarcar, que es paternal y que es en amor.
que la instrucción de Pablo no está buscando mutilar la iglesia, sino instruirla, para que corrija la problemática que viene enfrentando. Verso 4. Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Y aquí vemos otro tribunal. Debía en la iglesia haber un tipo de tribunal constituido por X cantidad de hombres con ciertas características que pudieran resolver los problemas de la iglesia. Pero entonces Pablo les dice, si ahí los tienen, ¿para qué van a resolverlos afuera? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Los santos deben juzgar sin sonido. Ahora sí, ya volvió. La conducta, mis hermanos, de la iglesia no se debía distorsionar con el mundo. En este caso, el mundo estaba entrando a la iglesia. La iglesia se estaba moldeando al mundo. El hecho de que la iglesia llevara sus conflictos a ese tribunal secular, donde todos llegaban a verlos ahí en el mercado, se estaban convirtiendo en un suceso de entretenimiento para los griegos, siendo la iglesia el hazmerreír del mundo. Donde el mundo escucha a los cristianos hablar de que tienen la verdad, de que ellos predican el amor, que amarse unos a otros, entonces para los griegos se convierte en un deleite y un buen entretenimiento ver a los cristianos públicamente pelear uno con el otro. Esa naturaleza del hombre impío existe todavía hoy. Saque una noticia, un periódico, de un pastor, una iglesia peleando con otra. Hermano, esa noticia se movería con muchísima fuerza, porque ridiculiza a la iglesia. Porque el suceso que se dio esta semana en términos políticos ridiculiza a la iglesia. ¿Cómo la iglesia se está viendo ante el mundo a través de los problemas que enfrenta? Pablo dice en el verso 5, para vergüenza suya lo digo. Para ustedes es una vergüenza, Corintios, estar teniendo estas actitudes. Es una vergüenza. Interesantemente, en el capítulo 4, cuando les habla irónicamente, les dice, no les digo esto para avergonzarlos. Cuando les habla de la ironía o con ironía. Pero en este les dice, esto es para su vergüenza. Avergüéncense. ¿Acaso no hay entre ustedes, dice Pablo en verso 5, un hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. O sea, se están denunciando ante los tribunales, ante los incrédulos, y se convertían en el centro de entretenimiento, viendo a los cristianos que hablan de amor, de amarse unos a otros, pelear entre ellos. Cristianos que no se hablan, cristianos que se cruzan en la calle, cristianos peleados entre sí. ¿No somos acaso una vergüenza? ¿No hacemos el ridículo para con el mundo? Cuando la iglesia debería estar unida en amor. Pablo lo que está diciendo es, ustedes son bien inmaduros. ¿Puede suceder esto? Sí, pastor, pero eso puede pasar. Sí, puede pasar. Y grita a los cuatro vientos, soy un inmaduro en la fe. Soy un infante en mi fe. Estoy listo para pelear con el hermano que tenga que pelear, y quiero con esta actitud decirle a todos que soy un niño en pañales en la fe, que no tengo madurez, que no llevo mi problema a mi comunidad de fe para reconciliarme con mi hermano, sino que prefiero tener una conducta para con él, inclusive a través de las redes sociales, para que todo el mundo vea cómo yo estoy peleado con mi hermano, y así yo me convierta en un gran ridículo, evidenciando que soy un gran inmaduro. Era vergonzosa la actitud de los corintios. Y entonces Pablo rescata un principio que vemos en Éxodo. Moisés tenía que estar resolviendo los problemas de las personas.
atenderlos con sus rollos, con sus broncas. Y entonces Moisés está abrumado y viene Jetro y Jetro le dice: Moisés, designe hombres para que le ayuden con esta carga. De alguna manera la comunidad de fe debe contar con hombres que ayuden a solucionar estos problemas, hombres sabios, no 1, 2, 3, más hombres sabios que puedan resolver estos conflictos. No debería caer todo esto en los brazos o en las manos solo del pastor de una congregación o de un cuerpo de ancianos. Toda la iglesia debería en madurez tener la capacidad de ser mediador entre un hermano y otro para la resolución de conflictos. No solo el pastor, no solo los pastores o cuerpo de ancianos, toda la iglesia debería en madurez tener esta capacidad. Pero muchos no lo pueden hacer porque ni ellos mismos han resuelto el problema con el hermano de al lado. Entonces no da la cara para poder hacerlo. La comunidad judía ya contaba con esa práctica. La fuerte arrogancia los estaba conduciendo al ridículo público. Y vean qué interesante esto. Los corintios se creían gran cosa al diferenciar a un maestro u otro. Sin embargo, alto el pecado, la cloaca espiritual. Pero por otro lado, eran completamente incapaces de resolver los conflictos entre los hermanos. Es como un psicólogo hipotético, un caso hipotético, que tenga su pared en su consultorio lleno de títulos y de cartones que dicen que es un especialista en la resolución de conflictos, pero tiene problemas en su matrimonio, pero tiene problemas con sus hijos. Mis hermanos, y esto es real, profesionales que tienen problemas en su matrimonio atienden a matrimonios cristianos para decirles cómo vivir en matrimonio. Los cristianos prefieren confiar en los títulos del hombre secular, que no los estoy satanizando, está bien estudiar. Confían más en los títulos que en el testimonio de un hermano y una hermana que tienen un matrimonio íntegro. Ellos consideran encontrar más sabiduría ahí en el mundo que en la comunidad de fe. Los padres están considerando a los profesionales impíos como más sabios para decirles cómo criar a sus hijos. Pero el matrimonio que tiene a sus hijos en orden dentro de la iglesia, ese no es considerado, tiene que ser el profesional. Mis hermanos, no habla la Biblia de crianza, no habla la Biblia de matrimonio. ¿No acaso hay hombres entre nosotros sabios que puedan atender estas cosas? Y la iglesia está confiando más en la capacidad académica que tienen hombres y mujeres que ni sus vidas tienen resueltas. No estoy satanizando la labor de psicología, no estoy satanizando eso, ese no es mi punto ahorita. Mi punto es: hay hombres y mujeres de Dios en la comunidad local sabios para atender problemas como la crianza, como el matrimonio. Estos arrogantes de Corintios, Pablo leía esto en ellos, se creían dignos de juzgar lo eterno al lado del Señor y reinando con Él. Pablo leía que ellos se sentían muy grandiosos porque algún día van a estar reinando. Somos capaces, estaremos reinando, estaremos juzgando con el Señor. Pero ni siquiera eran capaces de resolver los conflictos cotidianos de esta tierra. ¿Cómo la iglesia hoy puede ser tan arrogante en pensar: algún día estaremos reinando con el Señor y juzgaremos con Él? Sí, pero si no puede resolver el problema con su hermano, si no puede resolver el problema con sus hijos, con su matrimonio, ¿de qué se jacta? ¿De qué nos jactamos? Si lo más básico, lo más simple, la comunidad de fe y sus conflictos debería resolverse fácil en medio de la comunidad, a través de hombres sabios.
Y a veces pensamos, no, pero eso eran los corintios, pero yo sé que usted está pensando conmigo que muchos de estos patrones acompañan a la iglesia de hoy. Una iglesia que considera las glorias del Señor como un enorme privilegio, lo cual está bien. Y que puede pensar en algún día, yo juzgaré al mundo con el Señor y reinaré con el Señor. Y los corintios pensaban en eso, pero dejaban de lado lo que tenían que atender aquí. Pienso que es como una persona que tiene muchos deseos de manejar y se le da el carro para que maneje y no lo puede mover. Se le queda pegado el carro, no puede salir. Y después, ante una emergencia, es que necesitamos que alguien vaya y haga este mandado. Ese hermano diga, deme el carro a mí. Pues no lo pudiste ni sacar aquel día. ¿Qué estás pretendiendo? ¿Cómo está nuestro movimiento como comunidad aquí? Pablo les hace ver que en vez de verse como una iglesia madura, se veían como un ridículo ante el mundo. Hermanos, esto ni siquiera lo tenía en mi bosquejo, pero no hay nada más ridículo para la iglesia que poner estados en sus redes sociales atacando a otros. Quiere hacer el ridículo, quiere hacerlo como payaso, el ridículo. Use las redes para atacar a otros. Decía el profesor del instituto, de la abundancia del corazón, hablan las redes sociales. Se veía ridículo para Pablo, su conducta era motivo de vergüenza. Esto debido a que la madurez no se mide por cuánto sé, sino por cuánto yo tengo la capacidad de vivir en armonía al Evangelio. Es importante contemplar, mis hermanos, que esto demanda humildad para los hermanos que están en conflicto. ¿Por qué? Porque un hermano que está en conflicto, para llevar esto al tribunal de la iglesia o de la comunidad de fe, tiene que agachar la cabeza y decir, sí, tengo un problema. Pero eso demanda humildad. Cuando esa humildad no me lleva a ese ejercicio, mi situación se convierte como una bola de nieve que empeora, empeora y empeora. Si la situación con humildad se lleva al tribunal de la comunidad de fe, encontraría allí sabiduría para abordar la situación. Ellos, los corintios, deben presentar los casos a la comunidad de fe, reconociendo que en esta comunidad Dios ha levantado hombres para resolver el conflicto. Pero verso 7, Pablo continúa, y esto es como un llueve, hermanos, un poco fuerte. Así que, en efecto, ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticia y defraudan, y esto ante sus propios hermanos. Vamos a ver, Pablo está diciendo, ya es un problema, ya está mal que tengan problemas entre ustedes y litigios de este tipo. El que lleven su caso a los tribunales y uno le gane al otro no es motivo de alegría, es motivo de vergüenza. ¿Qué vimos en la actitud de Juan Wesley? ¿Qué hizo él en el ejemplo, en la introducción? ¿Qué hizo Juan Wesley? ¿Qué vimos en la frase de Spurgeon? ¿No es mejor pasar por alto la ofensa? ¿No es mejor tener un sentido de pérdida? El fondo, mis hermanos, de todo esto es no responder de la misma manera en la que actúan para con nosotros. Pablo les está diciendo, vean, mejor es pasar la ofensa que ir a hacer el ridículo peleando uno con el otro delante del mundo. Pásenla por alto. ¿No es mejor sufrir injustamente que me hagan a mí injusticia o que me defrauden, que significa en este contexto robar? ¿No es mejor pasar por alto esto?
Debería estar primero, mis hermanos, nuestra actitud cristiana en medio de la comunidad antes de considerar llevar a un hermano a los tribunales seculares. Es como un sentido de pérdida, mis hermanos. A veces, como en conversaciones con el hermano Héctor he dicho, a veces hay que perder para ganar. Y a veces es así. La ley del amor dice que nosotros no debemos responder mal por mal. Y Cristo es exaltado. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser defraudados? Mejor sería, mis hermanos, que soporten la ofensa. Y eso nos lleva a Romanos capítulo 12, que leyó nuestro hermano Gabriel al inicio. Verso 17 dice: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, si el texto nos dice eso, bajo todo lo que estamos hablando hoy, ¿cómo es que hermanos no le hablan a otros? ¿Cómo es que hermanos tienen conflicto con otro hermano? Y eso no es todo. Lo peor es que el conflicto dura años y nunca se lleva a la comunidad de fe. Los casos de esta tierra, básicos, familiares, no se llevan a la comunidad de fe, sino que con aquel con el que tengo el problema, yo sigo peleando, sigo en pleito. Pero Pablo dice: no devuelvan mal por mal. Solo que acá surge una pregunta. Ok, entendemos la ley del amor, entendemos que debemos responder bien aunque me hagan mal, que debo pasar por alto la ofensa. Entonces viene la pregunta: ¿puede un cristiano utilizar los tribunales seculares? ¿Puede un cristiano ir al juzgado y poner una denuncia? ¿Puede hacerlo? ¿Qué nos dice la Biblia? Por supuesto que sí. Romanos 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes son motivo de temor, motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces algo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Seguidamente dice que por eso tenemos que pagar impuestos, y dice: paguen sus impuestos, porque el gobierno funge para esto. La iglesia tiene que pagar impuestos. Eso dice lo que continúa el texto, pero ese no es el tema ahorita. Cierro paréntesis. Dios ha puesto las autoridades en la tierra para mitigar el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a ir a un tribunal a poner una denuncia, la motivación no es sacarle la plata a esa persona. La motivación es detener el mal que viene infringiendo ese individuo, detener su mal. Pero si yo voy al juzgado queriendo poner una denuncia para obtener una remuneración económica y esa es mi motivación, yo tengo que tener mucho cuidado, porque probablemente lo que me está impulsando a utilizar el tribunal es el amor al dinero. Sin embargo, debemos considerar las razones por las cuales nosotros utilizaríamos esos tribunales.
Y sacaríamos entonces los casos de la comunidad de fe. Entonces viene la línea que separa este asunto. ¿Qué casos resuelve la iglesia y qué casos resuelve el Estado? Y nosotros podemos decir, bueno, aquí no está pasando nada de eso hoy. Y Dios nos guarde, pero podrían suceder casos en nuestra congregación local. Hay situaciones donde los mismos hombres sabios encargados de resolver los conflictos harán parte al Estado de ese conflicto, al gobierno. ¿Por qué? Porque la iglesia juzga el pecado, el Estado juzga el crimen, el abuso a menores, la violencia doméstica donde está en peligro la integridad física de una mujer. Bueno, o de un hombre también. Ese tipo de casos son crímenes y deben ser juzgados por el Estado. Hay una diferencia entre los crímenes y el pecado en medio de la comunidad de fe. El Estado se encarga de los crímenes porque Pablo está hablando de conflictos civiles en medio de los corintios. ¿Qué tipo de conflictos civiles? Agravios personales, ofensas, disputas económicas, temas de plata, de deuda entre hermanos, cosas materiales, asuntos internos de deuda, de propiedades, ese tipo de problemas que no son crímenes y que reflejan el pecado de la comunidad de fe son los que se deben atender en la comunidad de fe. Pero si se da una agresión contra un adulto mayor, un abuso sexual contra un menor de edad, yo quiero que sepa que nosotros mismos debemos denunciar ante las autoridades judiciales. Pablo no está hablando, mis hermanos, en el contexto de Corintios acerca de crímenes, sino de asuntos de moralidad relacionados al dinero, posesiones, libertinaje y todas las cosas que se estaban dando allí. Por eso es que él dice, ¿no es mejor sufrir la injusticia? ¿No es mejor ser defraudado? O sea, probablemente hermanos estaban ganándole ventaja y robándole dinero unos a otros, o robándoles propiedades, o peleando asuntos de cosas materiales. Que el hecho de que sean cosas materiales y dinero no quiere decir que algún suceso de esos no pueda convertirse en crimen. También puede convertirse en crimen. Solo que tenemos que tener cuidado si algún día alguno de nosotros va a usar los tribunales del hombre, los judiciales, los seculares. Porque Calvino dice, escribe esto Calvino, que está relacionado a lo que vengo diciendo. Por tanto, si un cristiano quiere defender sus derechos ante los tribunales, sin ir en contra de Dios, deberá tomar mucho cuidado de no ir a la corte con un deseo de venganza, malos pensamientos, ira o cualquier cosa ponzoñosa. En todo, el amor debe ser su guía. El principio de fondo en la resolución de conflictos en la comunidad de fe y en la resolución de conflictos con los de afuera debe ser el amor. Mateo 5 responde a la pregunta de mi hermano en aquella reunión en diciembre. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, o sea, robarte, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Básicamente Pablo le está diciendo a los corintios que es mejor vivir bajo el principio de Cristo que vivir en los tribunales peleando unos con otros. Verso 8. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Y aquí es donde Pablo está diciendo, entre ustedes están teniendo problemas por platas, por cosas materiales, se están peleando con este tipo de situaciones. Y entonces Pablo desarrolla
una idea muy importante. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Los santos deben vivir de acuerdo a su identidad. Mis hermanos, no basta con su mal proceder ante los tribunales. No basta, no está solamente mal que vayan y lleven ese pleito allá a la exhibición pública, sino que su mal proceder en los tribunales se está dando porque tienen conductas entre ustedes que no deberían de tener. El problema no son los tribunales en sí mismos, sino que ellos no se están comportando bajo la ley de Cristo. Pablo dice, ustedes cometen injusticias entre ustedes, se roban. Probablemente estaban en estos pleitos por cosas materiales. Pablo les hace ver que su conducta no va en armonía al evangelio. Pablo extiende la lista para demarcar con claridad cómo se ve el impío. Así se ve el que no tiene a Cristo con todas estas descripciones. Ante tanta corrupción en la iglesia de Corinto, ya se estaba distorsionando la conducta de la iglesia. Y así como los griegos y los corintios amaban ese espectáculo público de defensa y justicia, ya estaban teniendo el mismo patrón. Vamos a los tribunales como hace todo el mundo por cosas que se podrían resolver simplemente en la comunidad de fe. No vive de esta manera, porque en el verso 11 les dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, Cristo nos ha dado como su iglesia una nueva identidad y nuestro accionar tiene que ir en armonía a eso. Él lavó nuestros pecados, limpió nuestra maldad. Fuimos separados para Él, para algo especial en santificación. Antes éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido justificados delante de Él y estamos en paz con Dios. Todo esto, mis hermanos, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Esta obra nos transforma y entonces nosotros respondemos en obediencia. Y esa vida de obediencia se nota en la comunidad de fe, donde todos estamos creciendo a la imagen del Señor. Y entre más nos acercamos en nuestra vida práctica a vivir en obediencia, más maduros vamos siendo en la fe. Vamos adquiriendo más madurez entre más nosotros obedecemos la palabra del Señor. Cristo, mis hermanos, ha hecho una obra en nosotros. Esta obra nos ha transformado. Y esa transformación nos hace responder al evangelio que se nos es predicado. El Señor ha dado a su iglesia la capacidad como comunidad de resolver los asuntos civiles de esta vida, los conflictos entre hermanos. Y repito, el problema de fondo en Corinto no eran los tribunales en sí mismos, sino que no vivían en la identidad que debían de vivir. Porque si hubieran vivido como cristianos, ni siquiera hubiesen tenido los conflictos y ni siquiera hubieran ido a los tribunales. El problema era que esta identidad no la estaban llevando a su vida práctica. Si ellos hubieran actuado como cristianos, como creyentes, entonces ni siquiera se hubieran visto en la necesidad de vamos a resolver un conflicto. Simplemente actuó como Cristo. Ahora, está completamente claro que si a pesar de ello hubiesen tenido problemas, debían resolverlos dentro de la comunidad de fe. Mis hermanos, la arrogancia de los corintios puede estar muy arraigada al corazón de la iglesia. Los problemas que enfrentamos unos con otros, Dios ha provisto en la comunidad de fe, hermanos, para abordarlos. No está bien que nosotros dejemos pasar los conflictos
y que queden ahí en el olvido. Eso es arrogancia. Eso es falta de madurez. Una iglesia inmadura se va a caracterizar por no tener la capacidad de resolver conflictos. Mis hermanos, en este tiempo hemos enfrentado situaciones difíciles de llevar en estas líneas, pero en su gracia el Señor nos ha ayudado. Pero se requiere una actitud humilde de todos nosotros, como Cristo, para ello. Y bien decía nuestro hermano Gabriel al inicio, devolver bien por mal es como un hijo de Dios, pero el modelo perfecto de esa realidad es Cristo. Porque nosotros, haciendo lo malo, rechazándolo, todo en contra de Él con nuestro pecado, Él nos amó y en la cruz murió por nosotros. ¿No debemos acaso ser como Cristo? ¿No debemos de devolver bien cuando nos hacen mal? Tanto afuera como aquí. ¿No deberíamos de vivir bajo esa ley? Pastor, pero al final siempre tendremos problemas entre los hermanos. Sí, y deben ser resueltos en la comunidad de fe. No, es que yo no quiero hablarlo. Eso es un asunto suyo. Eso es un tema suyo, pero no es bíblico. No, es que yo no quiero hablarlo con nadie porque aquí nadie es capaz de resolver este problema. Eso demarca una tremenda arrogancia. Porque la iglesia no es constituida por hombres, es constituida por Dios. Y Él es el que da dones a la iglesia. Es el que da sabiduría a la iglesia. Es Él. Entonces, básicamente usted lo que está diciendo es, Dios no ha sido capaz de poner en mi iglesia local a alguien para esto. ¿Acaso Dios no conoce nuestras necesidades como iglesia local? ¿Acaso Dios no ve lo que estamos pasando? Dios lo está viendo. La pregunta que quiero dejar es, ¿tendremos la humildad suficiente para llevar nuestros conflictos a la comunidad de fe, a los hermanos sabios en medio de nosotros? ¿Seremos como Cristo con mi hermano? ¿Le devolveré bien cuando él me haga mal? Entendiendo que Cristo hizo eso por mí, que Él entregó su vida a pesar de lo malo que yo he sido. A pesar de mi infidelidad, Él ha sido fiel. A pesar de mis pecados, Él sigue siendo fiel a lo que ha prometido para con nosotros. A pesar de nuestras faltas, Él sigue siendo fiel. Y a pesar de que nosotros podemos ser arrogantes, orgullosos y soberbios, Él nos sigue amando y nos sigue llamando a cambiar de actitud. No nos cae un rayo encima como debería caernos, sino que Él con gran amor nos está llamando a tener una conducta distinta a través de su palabra. Cambiemos nuestra manera de ver la vida, de ver a los hermanos, de ver la comunidad, y utilicemos los lentes del Evangelio que nos están diciendo, sean como Cristo. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, nos dio salvación, vida eterna, y todos los que hemos creído en Él estamos sentados escuchando cada domingo un sermón que viene de su palabra para llevarnos a crecer. Los santos juzgarán al mundo en un tribunal eterno. Los santos deben juzgar los casos de esta vida, entendiendo que los santos juzgan el pecado y que el Estado juzga el crimen. Los santos deben vivir de acuerdo a su identidad. Así que mis hermanos, así como los corintios, nosotros somos llamados a juzgar estos pequeños casos, pero como iglesia hoy de CCAJ Moravia, somos llamados a dejar la arrogancia y a juzgar los casos de esta vida entre nosotros, si entendemos que un día reinaremos con el Señor y estaremos juzgando al mundo y a los ángeles caídos. Así que mis hermanos, es un llamado a la iglesia que reflexione sobre su accionar
en la comunidad de fe y allá afuera, entendiendo la ley de Cristo y viviendo para su gloria en todas las esferas de su vida.